Hola compañeros, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre la inmunidad innata. Bueno, mi nombre es Carolina y yo les voy a estar hablando sobre las generalidades de la inmunidad innata. Primero que nada, hay que entender qué es la inmunidad. La inmunidad es la manera que nuestro organismo va a tener de reconocer y de defenderse de aquellos agentes que le resultan extraños y perjudiciales. La inmunidad innata entonces, es la manera en la que se va a encargar el organismo del reconocimiento rápido de los agentes infecciosos. Este va a ser el primer mecanismo de respuesta del sistema inmunitario para responder de manera rápida contra cualquier agente extraño. Entonces va a impedir, controlar o eliminar la infección del anfitrión frente a microorganismos patógenos. Las células de la inmunidad innata eliminan aquellas células dañadas e inician el proceso de reparación tisular. También pueden estimular la respuesta inmunitaria adaptativa. E influye en su naturaleza para hacerlas eficaces frente a diferentes microbios. ¿Cómo es esto? La respuesta inmunitaria innata, primero que nada, va a alertar sobre el peligro al que está expuesto el anfitrión para que la inmunidad adaptativa después prepare su respuesta y así se logre eliminar eficazmente al patógeno. Dentro de la inmunidad innata, tenemos dos principales tipos de respuesta, que son la inflamación y la defensa antivírica. ¿Qué es la inflamación? Este es un proceso donde los leucocitos y las proteínas plasmáticas se van a reclutar desde la sangre, se acumulan en los tejidos infectados y posteriormente activan su respuesta ante microbios. Y con defensa antivírica nos vamos a referir a aquella respuesta que está plenamente mediada por citocinas. Aquí la célula se puede resistir a la infección vírica y también cuando ya está infectada esta célula se va a destruir. ¿Cómo podría hacer esto? Impidiendo que la replicación de los virus suceda para que entonces así sea más facilitarlo y poder eliminar por completo el reservorio del anfitrión. A diferencia de la inflamación, que como ya les dije, participan leucocitos y proteínas plasmáticas, en la defensa antivírica van a participar las células NK. Sin embargo, este proceso muchas veces falla. Hay veces en las cuales los microbios sobreviven a estos procesos, logran entrar en la sangre. Entonces, es aquí donde van a participar otras proteínas de la inmunidad innata, como las del sistema del complemento, que va a ser tema de próximas clases. También tenemos que la inmunidad innata reconoce estructuras que comparten varias clases de microbios y que no están presentes en las células normales del anfitrión, y que también va a tener receptores que van a ser específicos frente a microbios que pueden ser esenciales para su supervivencia e infecciosidad. Esto lo vamos a abordar un poco más adelante cuando estemos hablando sobre receptores. La siguiente, por favor. Entonces, esta inmunidad innata nos va a proporcionar sistemas de defensa en diferentes zonas del anfitrión. Por ejemplo, en los sitios de entrada de los microbios, donde participan las capas epiteliales, moléculas antimicrobianas y las células linfocíticas, en los tejidos, donde van a participar células como macrófagos, células dendríticas y otras células centinela. ¿A qué nos vamos a referir cuando decimos células centinela? A aquellas células que van a estar en vigilancia constante para que cuando entre un agente extraño pueda detectar su presencia y así desencadene esta respuesta inmunitaria. También podemos encontrar este sistema de defensa en la sangre a través de las proteínas plasmáticas, que aquí más que nada se va a promover la destrucción de los microbios. Entonces, la inmunidad innata tenemos como conclusión que es la primera respuesta del anfitrión para combatir una infección. Por esto mismo también se le puede llamar inmunidad natural, porque se encuentra en individuos sanos y en individuos enfermos, antes y después de la infección. Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad adaptativa. La siguiente, por favor. Entonces,
Para aprender a reconocer cada una de ellas, vamos a hablar sobre las diferencias entre cada una de ellas. Las diferencias más que nada van a estar mediadas por diferentes mecanismos de respuesta, tiempos de respuesta, receptores, etcétera. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver los tiempos de respuesta, que la inmunidad innata se va a encargar, como ya dije, de la detección temprana, es decir, se dice que es dentro de las 10 y 12 primeras horas aproximadamente, donde van a participar células como macrófagos, linfocitos, fagocitos, células dendríticas, sistema de complemento, etcétera. Y la inmunidad adaptativa va a durar días cuando la infección se extiende y van a participar otras células que vamos a ver más adelante en otras clases. La siguiente, por favor. Esta segunda imagen nos habla sobre otras diferencias, tales como la especificidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy en claro que la inmunidad innata no va a contar con una especificidad, no va a reconocer las estructuras moleculares específicas de cada microbio. Va a atacar por igual a cualquier agente extraño que entre y pues por ende no va a generar una memoria inmunológica. La inmunidad adaptativa sí cuenta con una memoria inmunológica y por eso puede reconocer los microbios en posteriores infecciones. También vamos a tener diferencias en sus receptores, que como ya dije lo vamos a ver en su debido momento. Y algo muy importante también es la discriminación entre lo propio y lo ajeno. La inmunidad innata solo va a desencadenar su respuesta ante las células extrañas, ante los patógenos que vayan a ingresar en el anfitrión. Y pues en la inmunidad adaptativa tiene la capacidad de desencadenar la respuesta tanto con células extrañas como con células del propio organismo. La siguiente, por favor. Entonces, una vez ya ha quedado claro las diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa, vamos a hablar sobre los componentes de la inmunidad innata. ¿Cuáles componentes? Pues, por ejemplo, las barreras físico-químicas y microbiológicas. De manera muy general, estas barreras son capas de células epiteliales que van a proteger contra la infección. Las podemos clasificar en físicas, mecánicas, químicas y microbiológicas. Dentro de las barreras físicas tenemos como ejemplo a la piel y las mucosas. Por ejemplo, en la piel tenemos desmosomas, semidesmosomas, que van a habitar espacios para dejar que los microbios entren. Igual las mucosas van a dificultar la invasión microbiana. Dentro de las barreras mecánicas tenemos la descamación del estrato córneo de la piel para evitar el albergue de microbios y, por ejemplo, la mucosa intestinal o respiratoria. En la mucosa respiratoria vamos a contar con movimientos ciliares y en la mucosa intestinal con movimientos peristálticos que nos van a ayudar a la expulsión de estos agentes del anfitrión. En cuanto a las barreras químicas, estas van a ser más que nada como mecanismos adicionales a las otras barreras, nos van a brindar más protección, nos van a brindar más y nos van a ayudar en la protección, como el pH, la tensión de oxígeno en cuestión de que no dejan sobrevivir a organismos anaerobios, y las secreciones que según se ha visto tienen sustancias con actividad antimicrobiana. La siguiente, por favor. Y por último tenemos a las barreras microbiológicas, donde tenemos péptidos antimicrobianos, tales como defensinas y catalicidinas, que en manera muy general van a ser poros en las membranas celulares para destruirlas. La microbiota, que más que nada va a actuar como defensa a través de la competencia de espacio y energía, y por lo tanto va a impedir el desarrollo de otras poblaciones microbianas. Y los linfocitos T intraepiteliales, que van a proporcionar una defensa contra microbios muy frecuentes en la barrera epitelial intestinal, por ejemplo, también lo podemos ver en la piel. Y a continuación les vamos a hablar sobre otros componentes, donde se incluyen las células. Buen día, yo soy Alder Guerrero y yo les voy a hablar sobre la inmunidad innata mediada por células. Previamente mi compañera Caro nos habló que existe una barrera o nuestra primera línea de defensa que la comprenden las barreras epiteliales que se pueden dividir en una parte física y en una parte química.
Pero ¿qué va a pasar cuando el agente infeccioso va a vencer esas barreras epiteliales? Lo que sucede es que se van a desencadenar reacciones mediadas por la inmunidad celular. Va a comenzar estas reacciones minutos después de que el agente infeccioso haya invadido nuestro medio interno. Pueden surgir dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera, ¿cómo se van a desencadenar estas respuestas mediadas por las células? Y la otra, que creo que es también muy importante, ¿qué células van a participar en la inmunidad innata? Para dar respuesta a la primera pregunta, se puede decir que los receptores de superficies celulares o intracelulares van a reconocer al agente infeccioso. Estos receptores los vamos a ver más adelante de una manera más específica. Y con respecto a la segunda pregunta, pues primeramente vamos a hablar de los macrófagos, pero conforme vaya dando continuación a la clase, vamos a conocer un poco más de otras células. ¿Qué son los macrófagos? Pues los macrófagos, como primer punto, ahí está escrito en la diapositiva, es que son procedentes del monocito. Esto quiere decir que los monocitos van a ser los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Mononuclear quiere decir que solamente tienen un único núcleo simple y fagocito, pues porque va a llevar a cabo el proceso de fagocitosis. Entonces, los macrófagos van a ser células especializadas en la detección, en la fagocitosis y en la destrucción de bacterias y también de otros organismos dañinos o que son reconocidos como tal. Además, cumplen otras funciones, como la de presentar antígenos a los linfocitos T y a su vez comenzar el proceso inflamatorio mediante la liberación de citocinas. Esto lo vamos a ver un poquito de manera muy general porque va a haber clases más adelante que nos van a hablar de manera más específica sobre todos estos procesos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que existen diferentes nombres y localizaciones de las células del sistema fagocítico mononuclear. Esto quiere decir que cada población de macrófagos es sustancialmente heterogénea y que esto va a reflejar probablemente el grado de especialización requerido dependiendo del ambiente tisular donde se encuentran estas células. Por eso en la siguiente tabla, en la que está en pantalla, cambian o tienen un nombre diferente dependiendo el lugar donde se encuentren. En la médula ósea y en sangre periférica vamos a encontrarlos como nombre de monocitos, en el sistema nervioso central como la microglía, en el hígado como las células de Kupffer, aunque también otras literaturas nos pueden decir que se le denomina macrófagos perisinusoidales hepáticos, en las serosas como macrófagos pleurales, en el hueso como los osteoclastos. Entonces, vamos a comprender de manera general algunas de sus funciones de los macrófagos. La primera de ellas es la fagocitosis, y aquí tenemos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es la fagocitosis? Pues tenemos que comprenderlo como un proceso mediante el cual células especializadas, en este caso los macrófagos, van a capturar y digerir partículas que pueden ser nocivas para el organismo o que son reconocidas como tal. Lo vamos a dividir en 5 pasos simples. Y el primer paso es la bacteria que da fija a evaginaciones de la membrana llamadas pseudópodos. ¿Qué significa esto? Pues bien, el patógeno primeramente va a quedar unido a los receptores que expresa la célula del macrófago, pero después va a ser rodeado o va a quedar rodeado, como aquí lo podemos ver, por la membrana del fagocito, que son estos pseudópodos. Después, como segundo punto nos dice, la bacteria es ingerida, lo que forma el fagosoma. Entonces, para ser internalizada la bacteria o el patógeno, pues tiene que ser mediante una vesícula encerrada por membrana conocida como fagosoma, que es lo que estamos viendo aquí. Fagosoma o vacuola endocítica, también lo podemos encontrar así. Como tercer paso dice que el fagosoma se fusiona con el lisosoma. Entonces, los macrófagos van a tener unos organelos llamados lisosomas que van a servir como un aparato de digestión celular. Y esto tiene entendido que cuando se une el fagosoma como el lisosoma, se va a formar el fagolisosoma. ¿Para qué? Para que el contenido lisosómico se libere para destruir al patógeno. Los lisosomas contienen enzimas, proteínas y péptidos que pueden atacar a la bacteria o al patógeno. Como cuarto paso, tenemos que la bacteria va a ser muerta y después digerida por enzimas lisosomales, que es cuando ya se liberó todo
todo el contenido lisosómico de los lisosomas, valga la redundancia. Por último, los productos de la digestión van a ser liberados por la célula. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, en donde se señala que los macrófagos pues tienen o cumplen una función de también producir otros compuestos tóxicos que van a ayudar a la destrucción del microorganismo fagocitado. Los podemos dividir en dos especies, en las especies reactivas de oxígeno o ROS y en las especies reactivas de nitrógeno RNS. En las especies reactivas de oxígeno vamos a encontrar al anión superóxido, al radical hidroxilo, al peróxido de hidrógeno y al ácido hipocloroso. En las especies reactivas de nitrógeno vamos a encontrar al óxido nítrico, al dióxido de nitrógeno y al peroxinitrito. De manera muy simple vamos a explicar cómo se da la formación de estas sustancias o de estas especies. Comenzando con los ROS, partimos del oxígeno mediante el proceso denominado explosión respiratoria. ¿Y por qué se llama así? Porque va a haber un alto consumo transitorio de oxígeno de la célula, es decir, del macrófago. Y mediante la acción del complejo enzimático NADPH oxidasa, pues va a catalizar la acción de oxígeno, la conversión de oxígeno al anión superóxido. Y a su vez, por medio de la enzima superóxido dismutasa, se va a convertir el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno puede disociarse en radicales hidroxilo o por acción de la mieloperoxidasa puede convertirse en ácido hipocloroso. Por el otro lado, partimos en cuestión de las especies reactivas de nitrógeno a partir de la L-arginina y por la acción enzimática del óxido nítrico sintasa inducible puede convertir a la L-arginina en L-citrulina o en óxido nítrico. Y aquí tenemos en esta imagen cómo se están formando las diferentes sustancias o moléculas que van a contribuir para matar por completo al patógeno. Ahora, en esta imagen lo que estamos viendo es otra función o efecto importante que cumple el macrófago cuando está interaccionando con patógenos. Ajá, lo que va a hacer es liberar moléculas que son llamadas citocinas y quimiosinas. Lo que nos tenemos que quedar aquí es que algunas de las citocinas o quimiosinas que van a ser liberadas van a ser el TNF o factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que es proinflamatoria, y la interleucina 12, que va a estimular a los linfocitos NK o natural killer y a los linfocitos T para que produzcan el interferón gamma. Esto lo vamos a ir a ver más adelante, pero lo que hace al momento de que se liberan estas citocinas y quimiosinas es llevar a cabo o empezar a cabo el proceso de inflamación. Y es otra función que tiene el macrófago. Al momento que se está dando la inflamación, va a haber un reclutamiento de linfocitos. ¿Por qué? De linfocitos y de monocitos. Porque se van a expresar moléculas de adhesión sobre la célula o sobre el tejido donde haya un daño o hay una infección más que nada. Entonces, aquí el punto importante de la diferenciación de monocitos es que el monocito se puede diferenciar o darnos lugar a las células dendríticas, a los macrófagos o a los macrófagos. ¿Y esto de qué va a depender? Pues aquí lo tenemos en esta parte, que si existe el factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos, el GM-CSF, y la citocina interleucina 4, pues van a inducir que el monocito se diferencie hacia una célula dendrítica. Pero si existe la presencia del factor estimulador de granulocitos y macrófagos, el MCSF, pues el monocito se va a diferenciar en un macrófago. En esta imagen lo que podemos ver es que cuando se están expresando las moléculas de adhesión sobre el endotelio vascular, pues aquí lo único que va a hacer es adherirse el monocito y después por medio, si se presenta, dependiendo qué factor se presente, perdón, pues el monocito va a podernos dar a una célula dendrítica o a un macrófago. Entonces, aquí vemos otra parte. Y esto nos lleva a conocer qué son las células dendríticas. Primeramente, los receptores que señalan la presentación de patógenos e inducen la secreción de citocinas y quimiosinas también cumplen otra función importante. Estos receptores son los que se expresan en el macrófago. Y esta función importante es que va a inducir la expresión de las células llamadas moléculas coestimuladoras sobre macrófagos y sobre células dendríticas. Entonces, esto quiere decir que
la secreción de algunas moléculas por parte de los macrófagos, pues también va a coestimular a la acción de las células dendríticas. Y pues las células dendríticas que nos tenemos que quedar como, o qué tenemos que tomar en cuenta de estas células. Pues número uno, que van a ser las mejores células presentadoras de antígeno. Anteriormente les comenté que los macrófagos también pueden ser presentadores de antígeno, pero las células dendríticas van a ser las mejores. Van a capturar, procesar y presentar a los antígenos, a los linfocitos T. Se van a localizar en zonas interfase con el medio externo. Y aparte, por la presencia de unas largas prolongaciones citoplasmáticas denominadas dendritas, que son estas que estamos viendo aquí, pues le va a permitir o le va a dar una gran capacidad a la célula de movimiento, así como también de interaccionar con otras células de la inmunidad innata. ¿Cuáles son esas células de la inmunidad innata? Las células natural killer. Entonces aquí vamos viendo cómo se van conectando estas células, cómo se van comunicando, por medio de qué secreciones y por medio de qué, cómo van a ir actuando para ayudarnos a matar al agente infeccioso. Se encuentran o se describen que existen dos subgrupos muy importantes dentro de estas células dendríticas. Tenemos a la célula dendrítica mieloide y a la célula dendrítica plasmacitoide. Con respecto a la célula dendrítica mieloide o convencional, también la podemos encontrar, es que las vamos a encontrar en epidermis y endermis como células de Langerhans y células dendríticas intersticiales. Lo más importante de estas es que van a tener una íntima relación con el monocito. Anteriormente ya les comenté que dependiendo qué factor se encuentre, es cómo el monocito se va a diferenciar en un macrófago o en una célula dendrítica. Su función que va a llevar a cabo es la capacidad de estimular a los linfocitos T, pero esto va a depender de los niveles de moléculas coestimuladoras y la secreción de citocinas. Estas moléculas coestimuladoras van a ser las que van a ser secretadas por los macrófagos. Ajá. Y por ende, vámonos al otro subgrupo, que son las células dendríticas plasmacitoides. Aquí lo importante de estas células dendríticas plasmacitoides es que van a secretar de forma masiva y rápida interferones de tipo 1. Entonces, las células dendríticas plasmacitoides van a ser la principal fuente de citocinas antivíricas y estos interferones de tipo 1 van a promover la función de las células natural killer. Y pues aquí tenemos que comprender también o tomar en cuenta que las células dendríticas van a ser un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque como son las mejores presentadoras de antígeno, pues estas se los van a llevar a los linfocitos T. Y al llevárselos a los linfocitos T, pues estos ya van a empezar lo que es la inmunidad adaptativa. Esto lo vamos a ver en otras clases. Por último, de lo que yo les voy a hablar van a ser sobre las células natural killer. Lo que tenemos que comprender de estas es que se van a activar por el contacto con células sensibles o por la acción de mediadores solubles. Las citocinas. ¿Qué citocinas? La interleucina 15, la interferón 1 y la interleucina 12. Y como ya vimos, estas interleucinas e interferones van a ser secretados tanto por los macrófagos como por las células dendríticas. Las células natural killer van a destruir a células infectadas y aquellas que ya no expresan moléculas del CPH1. ¿Cuál es este CPH1? O aquí lo tenemos en la imagen como MHC1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y aquí, ¿cómo vamos a comprender de manera muy general? Pues bien, en células sanas, generalmente estas moléculas del complejo de histocompatibilidad se expresan. Pero, ¿qué pasa cuando una célula es infectada? Pues esta molécula no se va a expresar. Ajá, entonces lo que va a percibir la célula natural killer es que la célula está infectada y por ende va a proceder a atacarla. Entonces, si se presenta o la natural killer detecta que esta molécula sí está presente, pues no va a ser reconocida como una célula infectada. Ajá. Y por ende, otra función importante de las natural killer es que van a secretar interferón gamma que va a activar otros macrófagos para que ayuden a su vez a, pues al ataque, a la fagocitosis de las bacterias o del patógeno eh, que está afectando al medio interno del organismo de la persona. Y ahora vamos a ver otras células que van a ayudar a
a esta inmunidad innata? Mi nombre es Alejandra González y yo les voy a hablar acerca de los granulocitos, continuando con las células. Bueno, como sabemos, existen tipos de granulocitos, como son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, y aquí los vamos a abordar a cada uno de ellos. Empezando por los mastocitos. Estas son células que liberan serinoproteasas presentes en sus gránulos, que al unirse a receptores activados por proteasas aumentan la producción de neuropéptidos. Los mastocitos tienen dos diferentes tipos de activación, los cuales son el primero y más recurrente e importante, que es por medio de la inmunoglobulina E, y el otro que es por medio de neuropéptidos. Los mediadores inflamatorios son producidos inicial y principalmente por los mastocitos perivasculares, y los mastocitos, además de neuropéptidos, al momento de activarse liberan histamina, proteasas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, además de citocinas y quimiosinas, con lo que se va a llevar a cabo la activación de la reacción inmune, por lo que se van a reclutar más células, además de que más mastocitos van a ser activados. Después tenemos a los neutrófilos, que como sabemos son células maduras que pueden atacar y destruir bacterias, incluso en la sangre circulante. Su función más importante es la fagocitosis. Un solo neutrófilo puede fagocitar habitualmente de 3 a 20 bacterias antes de que el propio neutrófilo se inactive y muera. Estas contienen abundancia de lisosomas, que están llenos de enzimas proteolíticas que están equipadas precisamente para digerir las bacterias y las proteínas extrañas que han sido fagocitadas. Y además tienen un efecto microbicida, debido a varias sustancias oxidantes formadas que son formadas por enzimas presentes en la membrana del fagosoma o por un organulo especial llamado peroxisoma. Entre estas sustancias están el superóxido, el peróxido de hidrógeno, iones hidroxilo. Y bueno, los neutrófilos recurren al efecto microbicida una vez que las bacterias son fagocitadas y no pueden ser digeridas debido a su estructura. Es entonces que el neutrófilo libera estas sustancias oxidantes para poder atacarlas y destruirlas. En esta imagen básicamente quería representarles la forma en la que los neutrófilos llegan al tejido inflamado y una vez que llegan al tejido inflamado comienzan la fagocitosis. Esto es por medio de un proceso llamado quimiotaxia, pero eso es algo de lo que no ahondaré porque se va a hablar en otras exposiciones. Después tenemos a los eosinófilos. Estos son fagocitos débiles que muestran quimiotaxia. Los eosinófilos se producen en gran número ante infecciones parasitarias y también tienden a acumularse en tejidos en que se producen reacciones alérgicas. Ante infecciones parasitarias, los eosinófilos lo que van a hacer es que se unen a las formas juveniles del parásito y matan a muchos de ellos de distintas maneras, como por ejemplo liberando enzimas hidrolíticas que están presentes en sus gránulos, liberando formas reactivas de oxígeno y liberando de los gránulos un polipéptido muy larvicida que es llamado proteína principal básica. Y en las reacciones alérgicas, los eosinófilos detoxifican sustancias inductoras de la inflamación y también fagocitan y destruyen complejos antígeno-anticuerpo.
Después tenemos a los basófilos. Estos son bastante similares a los mastocitos. Se encargan de liberar heparina en la sangre, que es una sustancia que impide la coagulación, además de liberar histamina en pequeñas cantidades, así como también bradicimina y serotonina. Los basófilos tienen una tendencia a unirse a la inmunoglobulina E, y cuando el antígeno específico del anticuerpo de la inmunoglobulina E reacciona después con el anticuerpo, la unión resultante del antígeno-anticuerpo hace que el basófilo se rompa y entonces libere cantidades elevadas de histamina, bradicimina, serotonina, heparina, sustancias de reacción lenta de la anafilaxia y varias enzimas lisosómicas. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño o a patógenos. Nuestro sistema dispone de diferentes receptores que son capaces de identificar un agente agresor y responder provocando el fenómeno inflamatorio. Los receptores que son capaces de reconocer un antígeno son denominados receptores de reconocimiento de patrones, de los que les hablaremos un poco más adelante. Y estos pueden reconocer estructuras que están presentes en los patógenos, que son denominados patrones moleculares asociados al patógeno o también llamados PAMs. Básicamente son estructuras moleculares evolutivamente conservadas presentes en los microorganismos y que cumplen una función esencial para la vida del microorganismo. Ejemplos de esto son el ADN bicatenario, componentes de la pared bacteriana como son polisacáridos y el ácido teicoico, el ARN viral, entre otros. Los receptores de reconocimiento de patrones incluso pueden llegar a reconocer daño. En este último caso, se reconocen lo que son llamados patrones moleculares asociados al daño o DAMs, que son moléculas provenientes de la degradación de la matriz extracelular o moléculas intracelulares propias, liberadas por células que son activadas o células necróticas. Y como ejemplo está el ATP, que es liberado por células dañadas, los cristales de ácido úrico, la sílica, el amianto, la radiación ultravioleta, entre otros. Ivana, tu micrófono. Perdón, yo soy Ivana Arismendi, les voy a hablar de los receptores de patrones moleculares o receptores de reconocimiento de patrones. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Esta gama de receptores de reconocimiento de patrones asegura que la célula puede reconocer PAM sobre patógenos tanto extra como intracelular. Se expresa en todos los tipos de leucocitos mieloides y subgrupos de los 3 tipos de linfocitos, células epiteliales de la piel, mucosas, etc. Cuando estos receptores se unen a PAM o TAM, activan la transcripción de señales que promueven las reacciones antimicrobianas y proinflamatorias de las células en las que se expresan. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, el descubrimiento de receptores TOL de invertebrados y de receptores tipo TOL en vertebrados. Este se inicia alrededor de 1980 en Alemania, cuando se dan cuenta que el desarrollo embrionario de la mosca de la fruta se ve mermado por la mutación en el gen que codifica para la proteína de membrana TOL. Tiempo después se dan cuenta que esta proteína está relacionada con la activación de respuesta inmunitaria innata en vertebrados y descubren que un gen en el ser humano codifica para una proteína similar a TOL que activó la expresión de genes de la inmunidad innata y le llamaron receptores tipo TOL. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Pero, ¿qué son estos receptores tipo TOL? Bueno, los TLR son glucoproteínas
integrales de membrana de tipo 1 que contienen 3 dominios. El primer dominio en forma de herradura de la cadena polipeptídica, constituido por múltiples replicaciones ricas en leucina, flaqueladas por estructuras características ricas en cisteína en sus regiones extracelulares, que participan en la unión a ligando. Bueno, esta estructura rica en cisteína constituye el segundo dominio, como lo podemos ver en la imagen, y posteriormente un tercer dominio de homología TOL, o bueno, al receptor TOL para la interleucina 1 llamado TIR. Está ubicado en sus colas citoplásmicas, que es esencial para la producción de señales. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? TLR, sus ligandos y ubicación. Más o menos en 2011 se habían identificado 13 TLRs, de los cuales del 1 al 10 estaban expresados en ratones y en humanos, aunque en el 10 no era funcional en ratones, y del 11 al 13 solo los expresaban los ratones, o sea, no se identificaron en humanos. Cada TLR se dimeriza por sí mismo, se dimeriza con sí mismo y forma un homodímero, pero TLR2 forma heterodímeros al formar pares con TLR1 o TLR6, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Y en el cuadro que presentamos del lado izquierdo, podemos darnos cuenta nos presenta los 13 tipos de TLR, sus ligandos y por subsecuente los microorganismos que reconocen. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Hablaremos un poco respecto a la señalización por medio de TLR. Este tema va a ser abordado a profundidad en clases posteriores, pero en este momento la pregunta es, ¿de qué modo la unión de un agente patógeno específico desencadena una respuesta apropiada para ese patógeno? Bueno, como podemos ver representado en la imagen, hay relevancia en algunos componentes compartidos que activan la expresión de los mismos genes. Un ejemplo importante de un componente compartido es el factor de transcripción NFKB, que es clave para inducir genes innatos e inflamatorios. Casi todos los TLRN, sea que se encuentren sobre la superficie celular o en endosoma o lisosoma, se unen a las proteínas adaptadoras MID88, lo que activa las vías de señalización dependientes de dicha proteína. Luego de asociarse con un dímero de TLR, después de unirse a su ligando, MID88 inicia una vía de señalización que activa las vías NF-KB y MAPK. Como podemos ver en la imagen, para los TLR de la membrana plasmática 2,1 heterodímeros y los homodímeros 4 y 5, MID88 recluta y activa varias proteínas sinasas y IRAK que a finalización de la cadena fosforilan la subunidad IKB inhibidora de NFKB, lo que libera NFKB para que entre al núcleo y active la expresión del gen. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Muy bien, hablaremos de receptores de leptina tipo C. Estos se unen a carbohidratos sobre la superficie de agentes patógenos extracelulares. Son la segunda familia de receptores de reconocimiento de patrones de superficie celular que activan respuesta innata e inflamatoria. Son receptores de membrana plasmática expresados de manera variable sobre monocitos, macrófagos, etc. Los humanos tenemos al menos 15 CLR que funcionan como receptores, la mayor parte de los cuales reconoce una o más porciones de azúcar específicas como manosa, fucosa y glucanos.
Algunos CLR funcionan como receptores fagocíticos y todos los CLR desencadenan vías de señalización que activan factores de transcripción que inducen expresión de genes efectores. Algunos CLR desencadenan eventos de señalización que inician diferentes señalizaciones, pero que se parecen mucho a las de TLR, que al principio difieren en algunas cosas, en algunos pasos, pero en general, al final, dependen de MID88 que activan factores de transcripción NFKB y AP1. En algunos casos, esos factores moduladores son benéficos. ¿Por qué? Porque las respuestas pueden cambiar desde respuestas inflamatorias en potencia perjudiciales hacia activar potenciaciones de células T protectoras. Pero aún así, los agentes patógenos también pueden aprovechar estos circuitos de control para disminuir la respuesta que contribuirá a la eliminación de dicho patógeno. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Hablaremos de los receptores tipo gen 1 inducibles por ácido retinoico o RLR. Los receptores de reconocimiento de patrones solubles que se unen a RNA viral en el citosol de células infectadas. Son 3 conocidos, aunque hay 2 que son más desarrollados. Estos 3 son RIC1, gen inducible por ácido retinoico 1, son detectores citosólicos del ARN vírico que responde a ácidos nucleicos víricos, induciendo la producción de interferones antivíricos del tipo 1, MDA5, gen asociado a la diferenciación de melanoma 5 y LGP2. Son RNA helicasa que contienen CAR que reconoce RNA virales, por lo general de virus RNA, como en la gripe, el sarampión. Los 2 RLR mejor caracterizados son RIC1 y MDA5. Ambas proteínas contienen 2 dominios de reclutamiento de caspasas N-terminales que interaccionan con otras proteínas transmisoras de señales. Un dominio es RNA helicasa y el otro dominio es C-terminal. Estos 2 últimos participan en el reconocimiento del ARN. Estos receptores parecen distinguir entre un ARN viral y células con base en características estructurales, y en el caso de RIC1, una modificación 5-trifosfato que surge durante la síntesis del RNA viral y su procesamiento. Es decir, en el momento de unión del RNA viral a RIC1, este RIC1 pasa por un cambio conformacional que conduce a unión por medio de interacciones CAD-CAD a su molécula adaptadora, ubicada en membranas mitocondriales. Siguiendo la señalización torrente abajo, la fosforilación y activación de IRF, como se puede apreciar en la imagen anterior, IRF3 y IRF7 y la vía de NFKB es lo que induce la producción de interferón del tipo 1 y otros antimicrobianos, quimiosinas y citocinas preinflamatorias. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, receptores del tipo NOD o proteínas con el dominio de oligomerización que se unen a núcleos. Son una familia de más de 20 proteínas citosólicas diferentes, algunas de las cuales reconocen PAM y DAP y reclutan otras proteínas para formar complejos transmisores de señales que promueven la inflamación. Las proteínas
NLR típicas contienen al menos 3 dominios diferentes con estructuras y funciones distintas. El dominio número 1 es rico en repeticiones de leucinas que detectan la presencia del ligando, similar a las repeticiones ricas en leucinas que nos podemos encontrar en los TLR, los primeros que vimos, que puse como referencia que tienen forma de herradura. El segundo dominio es el NACHT, proteína inhibidora de la apoptosis neuronal, que permite al NLR unirse a otro y formar oligómeros. Un tercer dominio es un dominio efector que recluta otras proteínas para formar complejos transmisores de señales. Hay 3 subfamilias de NLR cuyos miembros usan diferentes dominios efectores para iniciar la señalización. Los 3 dominios efectores son CAR, dominio de reclutamientos de carpasa, que ya hablamos anteriormente, pirina y VIR. Tenemos como ejemplo NOD1 y NOD2, que son miembros de la subfamilia. NOD de NLR, que contienen un dominio CART, se expresan en el citosol de varios tipos de células, como las células epiteliales, mucosas y los fagocitos, y responden a peptidoglucanos de las paredes bacterianas. NOD2 se expresan en cantidades altas en las células de panes intersticiales, donde estimula la expresión de las sustancias antimicrobianas llamadas defensinas en respuesta a microorganismos patógenos y reconoce una molécula llamada dipeptidomuralino procedente de peptidoglucanos de microorganismos gram negativos y gram positivos. NOD1, por su lado, reconoce el ácido diaminopimélico, DAP derivado sobre todo de los peptidoglucanos de bacterias gram negativas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué son las pentaxinas? Un grupo de proteínas pentaméricas plasmáticas que reconocen estructuras microbianas y participan en la inmunidad innata, pertenecen a la familia de las pentaxinas. Existen dichas pentaxinas cortas, que son proteínas reactivas o CRP, y amiloides séricos P, SAP. Y las pentaxinas largas, que es PTX3, la CRP y el SAP se unen a diferentes especies de bacterias y hongos. Los ligandos moleculares que reconocen son la fosforilcolina y la fosfatidiletanolamina, respectivamente, que se encuentra en la membrana bacteriana y se expresan en las células apoptóticas. Estas 3, o sea, CRP, SAP y PTX3, activan el complemento al unirse a C1 e iniciar la vía clásica. Las concentraciones plasmáticas de CRP suelen ser muy bajas en sujetos sanos, pero pueden aumentar hasta 1000 veces durante infecciones y en respuestas a otros estímulos inflamatorios. SAP también aumenta la respuesta a citocinas y a esta proteína plasmática se le llama reactante de fase aguda, porque su concentración en sangre se eleva durante las reacciones inflamatorias agudas, mientras que PTR3 no es una reactante de fase aguda. Esta se almacena en los gránulos de los neutrófilos y se libera cuando los neutrófilos mueren. Reconoce varias moléculas en los hongos, en algunas bacterias gram positivas y gram negativas y virus, así como en las células apoptóticas. Ficolinas. Son proteínas plasmáticas que poseen un dominio similar al colágeno, como podemos ver en la imagen, pero en lugar de un dominio de lectina tipo C, tienen un dominio de reconocimiento glucídico de tipo fibrinógeno. Se ha demostrado que las ficolinas se unen a varias especies de bacterias. Los ligandos de moléculas de las ficolinas son la JB-acetilglucosamina y el ácido lipoteicoico, que forma parte de las paredes celulares de las bacterias gram positivas. Defensinas. Son pequeños péptidos catiónicos
de 29 a 34 aminoácidos de longitud que contienen regiones catiónicas e hidrófobas y 3 enlaces disulfuros intracatenarios. Se distinguen en dos familias, en dos familias de defensinas humanas, que son llamadas A y P, por la localización de estos enlaces. Las defensinas las producen las células epiteliales de las superficies mucosas y leucocitos que contienen gránulos, como lo son los neutrófilos, los linfocitos, etc. Las células de Planet del interior de las criptas del intestino delgado son un productor muy importante de defensinas, y a estas defensinas se les va a llamar cripticidinas. Su función es limitar la cantidad de microbios en la luz. Las defensinas también se producen en otros lugares del intestino, también se pueden producir en las células mucosas, respiratorias y en la piel. Algunas defensinas se producen de forma constitutiva en algunos grupos de células, pero su secreción puede aumentar con citocinas o productos microbianos. Las acciones protectoras de las defensinas son la toxicidad directa sobre el microbio, incluidos bacterias, hongos y virus encapsulados, y la activación de células implicadas en la respuesta inflamatoria frente a los microbios. Las defensinas matan a los microbios mediante diversos mecanismos, muchos de los cuales dependen de su capacidad para insertarse en la membrana microbiana y de interrumpir sus funciones. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esto fue todo por nuestra parte.